Grandes fieles las promesas del Señor Jesús, grandes fieles a ellas para siempre confiaré, cantábamos en el himno inicial. El domingo pasado, en uno de los puntos del mensaje, dijimos que en los tiempos de dolor, de sufrimiento, de dificultad, las promesas que encontramos en la palabra del Señor tienen poder para ayudarnos emocionalmente. Eso dijimos el domingo pasado. Hoy vamos con la ayuda del Señor, a profundizar un poquito más en este tema. Vamos a estar viendo el tema de el poderoso estímulo de las promesas de Dios. El poderoso estímulo de las promesas de Dios. Vamos a ver dos puntos. Primero, ¿por qué las promesas de Dios son un poderoso estímulo para nosotros? Ese es el primero. Y el segundo, algunas claves para identificar las promesas de Dios cuando leemos la Biblia. Cuando estamos leyendo la Biblia, por ahí necesitamos algunas claves para saber si estas cosas son una promesa para los creyentes o no. Vamos a empezar. ¿Por qué las promesas de Dios son un poderoso estímulo? Vamos a compartir al menos 4 razones. ¿Por qué las promesas de Dios son un poderoso estímulo? Dice ese conocido pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dios nos ha entregado preciosas y magníficas promesas. ¿Se acuerdan? 2 de Pedro 1:4, Dios nos ha entregado preciosas y magníficas promesas. Y ahí está la primera razón. Las promesas divinas son un estímulo poderoso para nosotros porque aseguran cosas preciosas y magníficas. Prometen cosas preciosas y magníficas, maravillosas. ¿Cuáles, por ejemplo? A ver, todos nosotros conocemos algunas de las promesas del Señor, ¿no? La primera de ellas, el perdón gratuito por la fe. Eso es una cosa preciosa. A ver, que el Señor nos declare libres de sentencia por toda la eternidad porque Cristo cumplió nuestra sentencia, nos libró de condenación. Eso es maravilloso. Bueno, esa primera promesa que se cumple en nosotros cuando confiamos en el Señor es realmente preciosa y excelente. La vida eterna nos promete el Señor. El Espíritu Santo nos lo da cuando confiamos en Cristo. Que Dios habite en nosotros es maravilloso. Que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, también lo promete. Mateo 28, 20. Tener el respaldo de Jesucristo, el Rey, el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, a nuestro lado. Eso es algo precioso. Provisión de las cosas que realmente necesitamos. Mateo 6:33. Todas estas cosas les serán añadidas si ustedes buscan en primer lugar el reino de Dios. Esa es una promesa excelente. Que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Es una promesa excelente. Que nada nos separará del amor de Cristo. Que Dios mismo se vengará de nuestros enemigos. Romanos 12:19 dice eso, es una promesa. Que Cristo regresará pronto, Apocalipsis 22:12. Que traerá consigo a los creyentes ya fallecidos, resucitará sus cuerpos y transformará el cuerpo de los creyentes que todavía estén vivos en su venida. Que nos recompensará por la fe, el amor y el servicio que hayamos mostrado hacia su nombre. Otra promesa del Señor, excelente, tendremos recompensa de Él. Que habrá un juicio final. Las injusticias que hoy vemos y parecen totalmente olvidadas por ahí, que nadie las resuelve, el Señor en algún punto de la historia las resolverá. Eso es una promesa excelente. Que hará nuevos cielos y nueva tierra. Que habitará Él con su pueblo y ya no habrá más sufrimientos, ni lágrimas, ni dolor, ni llanto. Esas son cosas excelentes, hermanos. Cuando nosotros miramos las promesas de Dios y confiamos en ellas de todo corazón, realmente no podemos sentir otra cosa más que un poderoso estímulo.
Por eso decimos que las promesas del Señor son un poderoso estímulo para nosotros. Otro punto. Vamos a leer estos 3 pasajes. Dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Números 23, 19. Hebreos 11, 19 dice: Abraham consideraba que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y Génesis 18, 14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Acá está la segunda razón. Las promesas divinas nos estimulan poderosamente porque están aseguradas por la veracidad y el poder de Dios. Están aseguradas por la veracidad y el poder de Dios. ¿Dice el Señor realmente que nos va a bendecir de todas estas formas que hemos leído recién? Sí, el Señor dice que su propósito, su plan, Él se ha autopropuesto en su benignidad, en su designio bondadoso, darnos todas esas bendiciones y muchas más que están prometidas en las Sagradas Escrituras. Él las dice. Y si Él las dice, así será. Realmente es así. ¿Saben por qué? Porque Dios no miente. Él tiene el atributo de la veracidad. Todo lo que dice es verdad. Ahora, alguien podría decir, bueno, sí, Él se ha propuesto eso, es verdad que tiene ese propósito en su corazón, pero ¿podrá llevarlo a cabo? Y por supuesto que puede llevarlo a cabo, porque aparte de la veracidad, Él es todopoderoso. Su poder nos garantiza que todo lo que Él se ha propuesto hacer y nos ha prometido hacer con nosotros y en favor de nosotros, lo puede realizar, lo puede concretar. Cualquiera sea la promesa que nos haya hecho. Cualquiera sea la promesa que nos haya hecho. Perdonar el más serio y el más grave de todos los pecados. Resucitar a millones de personas a la vez. Juzgar el mundo. Renovar el cielo y la tierra. Parecen cosas realmente formidables, terribles, pero el Señor no solo es veraz, sino también es poderoso. Lo que Él se ha propuesto para nosotros lo va a llevar a cabo. Por eso es que encontramos en las promesas del Señor un estímulo poderoso, porque es veraz y porque es poderoso. Otro punto, dice aquí Hebreos 6, 17, 18. Escuchen este pasaje. Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso. Y 2 Corintios 1:22 dice: Dios puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Aquí está la tercera razón. Las promesas divinas son un estímulo poderoso para nosotros porque fueron confirmadas con un juramento y con el Espíritu Santo. A ver, ¿qué quiere decir esto? No, Dios no solamente asegura sus promesas con su veracidad y su poder, lo cual ya sería muchísimo. A ver, que Dios sea fiel y que Dios sea todopoderoso ya es una confirmación absoluta. Pero Dios le agrega un plus a la seguridad del cumplimiento de sus promesas. Le agrega dos cosas extras. La primera de ellas es un juramento. Voy a explicarlo brevemente a esto. Cuando Dios se le aparece a Abraham como 2000 años antes de Cristo y le anuncia que lo va a hacer de bendición para todas las familias de la tierra, o sea, para gente de todas las naciones de la tierra, por medio de un descendiente de Abraham, que viene a ser Jesucristo, ahí Dios le hace una promesa.
Le dice eso, yo te voy a hacer de bendición y alguien que es descendiente tuyo va a traer perdón de pecados a todas las naciones. Pero décadas después, el mismo Dios se le vuelve a aparecer a Abraham, le repite la promesa, pero esta vez lo hace diciendo, he jurado por mí mismo, te bendeciré y te haré de bendición. De modo que en un principio se lo prometió y décadas después se lo juró. Y el juramento es una instancia superior de seguridad. Es otra jerarquía de promesa, vamos a decirlo así. Más allá de que hoy podamos o no jurar, cuando alguien dice por ahí, te lo juro por el cielo, uno dice, bueno, esto es algo serio, ¿no? Está queriendo decir que aquí se terminó la discusión y esto realmente es cierto. Bueno, el mismo Dios juramentó la promesa que le hizo a Abraham. Lo dijo, por mí mismo he jurado. Hermanos, todas las promesas que nosotros tenemos, que hemos leído recién y otras muchas más, dependen o estuvieron encerradas en aquella promesa que Dios le hizo a Abraham. De modo que todas estas promesas que hoy nosotros tenemos también están aseguradas por el juramento del Señor. Y eso hace que nuestro corazón de alguna forma se estimule. ¿Vos le creés al Señor? ¿Le creés a su juramento o pensás que fue una palabra dicha livianamente de su parte? Fue una promesa. Porque Él es veraz, porque Él es poderoso y porque lo juró. Así que nuestro corazón puede descansar, puede reposar mucho más tranquilamente porque Él realmente lo juró. Y aparte hay otra realidad más con la que aseguró que sus promesas se cumplirían, y es que nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también era una promesa del Señor, y apenas nosotros nos convertimos, nos dio el Espíritu Santo para que habitara en nuestro corazón. ¿Saben para qué? Ahí dice el texto, como garantía de las promesas. El Señor nos dio su Espíritu para que nosotros, recibiéndolo, tengamos plena seguridad que el resto de las promesas, las futuras, las que están aquí escritas, también se van a cumplir. El Espíritu Santo viene a ser como un anticipo, como un adelanto, las arras, una entrega que hace Dios para que nosotros nos quedemos tranquilos y sepamos a ciencia cierta que todas las demás cosas que figuran en la palabra prometida para nosotros, también las recibiremos en su justo momento, en la soberanía del Señor. Así que, ¿por qué hay seguridad del cumplimiento de las promesas de Dios? Por su veracidad, por su poder, por su juramento y porque ya nos entregó el Espíritu Santo. ¿Quién de nosotros necesita alguna otra garantía? Que el Señor realmente conforte nuestro corazón trayendo seguridad de que todas estas cosas que están prometidas para nosotros en Él, gracias a Él, serán seguras y son seguras para nosotros. El cuarto punto, dice 2 Corintios 1:20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Aquí está la cuarta razón. Las promesas divinas nos estimulan poderosamente porque nos recuerdan la generosa y amorosa obra de Cristo. Fíjense ustedes en la primera frase de ese versículo, todas las promesas que Dios ha hecho. Nos hablan de la gran cantidad de cosas que Él nos ha prometido, ya las leímos en el primer punto, son muchas y hay muchas más. El Señor realmente quiere bendecirnos con todas esas promesas. Es su plan para la gente. Sin embargo, Él no puede abrir las compuertas del cielo para bendecirnos y cumplir esas promesas mientras nosotros cargábamos con la culpa por el pecado, mientras nosotros éramos enemigos de Él, éramos hostiles a Él. Por eso, Él elaboró este hermoso plan del Señor Jesucristo. Envió a su Hijo y Jesucristo vino, murió por nosotros,
cargó todas nuestras culpas, sufrió en nuestro lugar, soportó la ira de Dios, la que nosotros justamente debíamos soportar. Y de esa forma, Cristo abrió las compuertas de los cielos para que las promesas de Dios llegaran hasta nosotros y empezaran a cumplirse y sigan cumpliéndose hasta la última. Por eso dice aquí, todas las promesas de Dios son sí en Cristo. Es decir, Dios puede cumplirlas con nosotros. Dios tiene luz verde para hacerla realidad con nosotros porque Cristo nos liberó de nuestra culpa. Cristo fue la causa por la que Él pudiese adoptarnos como hijos. Por eso es que ahora Dios nos dice a todas las promesas, sí. A todas las promesas, sí. Sí, nos dice el Señor. Porque Cristo ha muerto en nuestro lugar y ha resucitado de entre los muertos. Todas las promesas del Señor son sí en Cristo. Gracias a Él y gloria a Él que abrió las puertas de los cielos para nosotros. Así que por estas 4 razones que hemos visto es que las promesas del Señor son un fuerte estímulo para nosotros. Tenemos que ir a la palabra, leer las promesas, creer las promesas y encontrar por el Espíritu Santo un poderoso estímulo en ellas. Ahora, suele suceder que mientras leemos la Biblia muchas veces no sabemos, a ver, esto suena a promesa, pero no estoy seguro si es una promesa, ¿sí o no? Lo agarro como un compromiso formal de Dios para mí, como que Dios está imponiendo cumplirlo o no, o tengo que creerlo, tengo que esperar. Bueno, vamos a ver algunas claves para identificar e interpretar las promesas que ciertamente son para los creyentes en la palabra de Dios, para vos y para mí. Algunas pistas, algunos tips. A ver, de entrada voy a decir esto. Es verdad que toda la Biblia puede enseñarnos cosas. Toda la Biblia, dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16-17, Pablo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces, eso estamos seguros. Toda la Biblia puede enseñarnos cosas, generar fe en nosotros e impulsarnos a orar pidiendo que Dios repita o haga algo similar a lo que leemos en todos los puntos de la Biblia. Definitivamente eso es verdad. Toda la Biblia es útil. Sin embargo, no todo pasaje que diga algo positivo de Dios, ¿dónde está? No todo pasaje que diga algo positivo de Dios es propiamente hablando una promesa del Señor para los creyentes. No todo pasaje es una palabra con que Dios se compromete u obliga formalmente a repetir eso con nosotros. Todo pasaje puede encender fe y animarnos, pero no todo pasaje es una promesa formal. Tiene cierto riesgo si yo agarro un pasaje como promesa y realmente no lo es. Hay cierto riesgo que yo haga eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo agarro un pasaje como promesa pero realmente no lo es? ¿Qué puede pasar? A mí, ¿qué me puede pasar? Claro, si luego Dios sucede que no lo cumple, que voy a pensar, Dios a mí no me lo cumplió, Dios es infiel, es falluto, y me enojo y me frustro y me desilusiono. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué no me cumpliste este pasaje? De hecho, ayer precisamente hablábamos de una pareja que había tomado como promesa para sí misma la promesa que Dios le había hecho a Abraham y a Sara de que tendría un hijo. Supongamos que esta pareja no podía tener un hijo. Leyeron Génesis, capítulo, ahí donde está la promesa, 12 creo que es donde está la promesa hecha a Abraham y a Sara. Y dice, a este tiempo vendré y tendrás un hijo. Y la pareja, supongamos que dijo, acá el Señor nos está prometiendo que nos dará un hijo.
Pero ¿es ese pasaje realmente una promesa para todas las parejas que no pueden tener un hijo? Era una promesa para Abraham y Sara en particular, en ese caso en particular. Si llega a suceder luego que el Señor en su gracia no le da hijos a esta pareja, probablemente llegan a sentir un gran enojo contra Dios o una gran frustración, por eso ¿qué pasó? Me prometiste eso, Señor, no lo cumpliste, ¿no? Bueno, así que sí hay un riesgo cuando uno confía en una palabra como promesa, pero realmente no lo es. Por eso, hermanos, tenemos que leer objetivamente, correctamente, interpretar con corrección, vamos a decir, la Biblia cuando la leemos, para saber cuál texto realmente es una promesa para nosotros los creyentes. Vamos a dar unos seis consejos rapidito. Primera pista, vamos a decir así. Por lo general, cuando un pasaje es promesa para los creyentes, habla de algo futuro o continuo de Dios en beneficio de los creyentes. Lo voy a volver a decir. Por lo general, cuando un texto es una promesa, habla de algo futuro o continuo de Dios en beneficio de los creyentes. Por ejemplo, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Esa es una promesa o no? No está en futuro, pero sí se nota que tiene proyección hacia el futuro. Yo estoy, está en presente, pero habla de algo continuo con los creyentes, porque les estaba hablando a los discípulos de él. Otra promesa, dice, he aquí yo vengo pronto. También es una promesa. Conténtense con lo que tienen, dice el escritor a los hebreos, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Es Dios hablándoles a los cristianos hebreos, diciéndoles, tranquilo, ustedes han perdido casas, han perdido bienes, conténtense de todos modos con lo que tienen, porque yo les prometo, nunca los dejaré, jamás los desampararé. Sí, porque es un pasaje que les habla a los cristianos, bueno, en este caso a la iglesia de los hebreos, pero aplicable también a todos los cristianos de todos los tiempos. Entonces, bueno, segunda pista por ahí, algo que tenemos que tener en cuenta. Las narraciones y las descripciones acerca de Dios no son promesas. Por ejemplo, si yo estoy leyendo el relato en que Dios sanó al rey Ezequías o le dio multitud de riquezas al rey Salomón, yo no puedo decir, esto lo tomo como promesa para mí. Así como Dios sanó al rey Ezequías, el Señor me sanará a mí. O así como Dios hizo rico a Salomón, tomo esto como promesa para mí. ¿Por qué no puedo tomarlo como promesa esa? Porque es una promesa ahí, en realidad es un relato, es una narración. Es algo también para una persona en particular. Luego vamos a ver este punto. Puedo ser grandemente desilusionado si tomo esto como promesa porque en realidad no lo es. Dios nos está comprometiendo ahí a hacerlo con todo el mundo, ni siquiera tampoco con los cristianos. Ahora sí, viene la tercera pista. Algunos pasajes son promesas divinas, pero hechas a personas en particular en situaciones particulares. No hay que tomarlas para uno mismo si son así. Por ejemplo, Salmos 2:6 dice así: pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. ¿Era una promesa particular a una persona en particular? ¿A quién particularmente era eso? La promesa esa. Era al Mesías, o a David en todo caso, pero se proyectaba en realidad al Mesías. Yo no puedo decirle, Señor, esto es una promesa para mí, dame todas las naciones. Esto es una cosa particular para él. Lo mismo decimos de lo que hablábamos recién, de la promesa a Abraham y a Sara respecto de darle un hijo. Era para ellos en particular, no extendible a todos. Cuarta pista.
muchos proverbios parecen promesas, pero propiamente no lo son. Los proverbios, queridos hermanos, son, vamos a decir, literatura sapiencial. Es decir, son dichos populares, obviamente inspirados por el Señor, que expresan lo que normalmente sucederá cuando las personas obran lo correcto. No son promesas, son cosas que normalmente suceden cuando la gente obra lo correcto. Por ejemplo, claro o no, sí, lo que no sucede cuando la gente obra lo incorrecto. Por ejemplo, siempre citamos aquel pasaje que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No es una promesa del Señor, está queriendo decir que normalmente cuando los padres educan bien a sus hijos, lo normal es que los chicos sigan por ese camino. Pero puede no suceder, como de hecho muchas veces pasa. Si el chico o la chica toman malas decisiones, no siguen en los caminos de los padres. Pero cuando los padres se educan bien, lo normal es que sí, realmente sigan bien. Bueno, y así con muchos otros proverbios. Otra pista. Hay promesas que sí son para los creyentes, pero son algo inespecíficas. No tenemos que especificarlas a nuestra conveniencia. Por ejemplo, Romanos 12:19 dice que Dios vengará a los creyentes. Dice: mía es la paga, yo daré lo que se merecen. Ustedes no se venguen, déjenme a mí la venganza. Gracias a Dios por esa promesa. Nos da esperanza, se va a hacer justicia. Pero fíjense que no dice ni cuánto ni cómo se va a vengar el Señor. Puede vengarse mañana mismo o puede vengarse en el día del juicio final. Así que cuidado con esperar, a ver, el Señor, me voy a cruzar de brazos, voy a ver cómo se venga el Señor de mi enemigo, de mi vecino que me está haciendo mal. Porque puede que lo haga ahí, puede que lo haga dentro de 10 años, puede que lo haga en el juicio final. No sé si me explico. Cuidado con esperar una especificidad en el cumplimiento de esa promesa, porque el Señor no la ha dado, no la ha dado. Lo mismo también pasa con otras promesas. Y por último, la última pista, algunas promesas para nosotros son condicionales. Es decir, que para que Dios las cumpla depende de algo nuestro. El Señor las cumplirá si nosotros obedecemos en cierto punto o confiamos en Él o tenemos paciencia. De lo contrario, el Señor puede no cumplirla. A ver, por ejemplo, en Mateo 6:33 el Señor dice que Él nos dará como añadidura la ropa, la comida que necesitamos para vivir. Pero tiene una condición. ¿Cuál es la condición de ese pasaje? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo cumplo el resto de la parte. Yo cumplo el resto de la promesa. Obviamente el Señor en su gracia puede, de hecho muchas veces cumple la provisión, aun cuando nosotros no buscamos el reino de Dios y su justicia. Pero hay muchos también otros, por ejemplo las bienaventuranzas. Bienaventurado cuando los persigan bueno, no recuerdo específicamente, pero son varias promesas. Son condicionales, hay que cumplir antes una parte, ¿perdón? Ahí está, el Señor no se va a volver a nosotros a menos que nosotros no lo busquemos en arrepentimiento y fe a Él. Hay promesas que son condicionales, siempre son gratuitas, siempre son de su misericordia, pero está esperando primero que nosotros cumplamos una condición. Así que bueno, hay otras, ¿sí? Bueno, yo personalmente pienso que no es una promesa para todos en general, es una cosa que Pablo le dijo a ese carcelero en particular.
porque no está respaldado por ningún otro pasaje en que supuestamente si se convierte una persona de la casa, todo el resto se convierte. De hecho, hay veces que eso no sucede, aun cuando la persona predica y aun cuando da buen testimonio, aun cuando se mantiene cerca de la casa, muchas veces no se convierte la familia. Yo interpreto que ese pasaje es algo que Pablo en ese momento le dijo a esa persona, que toda la familia sería convertida. Tenemos que analizar cada una de ellas, no hay reglas completamente fijas de todo. Cada texto que parezca una promesa es un mundo en sí mismo. Sí, Carlitos. Perdón, ahí está bueno tomar la parte que dijiste en el mensaje de recordar los atributos de Dios. Claro. Tiene el poder de transformar a nuestra familia. Por más lejos que la veamos del Señor, Él tiene el poder de transformarlo. Nosotros nos mantenemos en fe, en su poder, en su gracia, en su misericordia. Exacto, es lo que decía al comienzo, ¿no es cierto? Toda la Biblia nos instruye sobre Dios y enciende fe en nosotros, de tal manera que aunque no sea una promesa, nosotros podemos orar, Señor, aquí vos decís que sos sanador, yo confío en que vos sanás, te ruego que sanes a mi esposa, a mi hijo, a mí mismo. Señor, yo entiendo que vos sos, no sé, que vos podés convertir a toda mi familia. De hecho, has convertido a tanta gente. Yo creo en ti, te pido que conviertas a mi familia. Pero una cosa es pedir y esperar en los atributos del Señor y otra cosa es tomar un texto como que Dios está comprometiendo conmigo a determinada cosa cuando en realidad no es así propiamente dicho. ¿Me expliqué? Me expliqué. Uno, cuando lee algo que Dios ha hecho, como por ejemplo el embarazo de Sara a los 90 y pico de años, dice, gloria al Señor, yo espero que yo, estéril, pueda tener un hijo. Señor, haceme tener un hijo como si lo hiciste tener a Sara. Pero una cosa es confiar en que Él lo pueda hacer y esperar en eso, otra cosa es que yo tome eso como promesa y luego salga frustrado porque el Señor no me lo hizo. Sí, Rubén. Es que Dios trata con cada persona. También es... No trata con una familia donde todos se van a convertir. No, trata con la familia, pero con cada persona. Así es. La idea de esto, hermanos, son cosas pastorales que les estamos diciendo, no solamente para que sepamos interpretar una promesa del Señor, sino para que luego, para que no tome como promesa algo que no lo era y luego salga frustrado porque el Señor no se lo cumplió. Crea la palabra del Señor, sea animado por la palabra del Señor, ore sobre la palabra del Señor, pero de manera inteligente, interpretando bien las Escrituras. Queridos hermanos, las promesas del Señor realmente nos estimulan poderosamente. Vayamos a las Escrituras, encontremos las que realmente son y esperemos en ellas. Nos van a estimular, nos van a animar, nos van a alentar. Y a la hora de leerlo, obviamente, interpretemos bien y esperemos en aquellas que realmente lo son. Él las cumplirá porque Él es fiel, porque Él es poderoso, porque Él ha hecho un juramento y porque Él ya nos ha dado el Espíritu Santo.